Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende en qué momento se encuentren con este video. Mi nombre es Pablo Zamaja, conmigo van a tener la materia Psicología de la Personalidad. La idea en este primer video es hacer una presentación general de cómo va a ser la cursada, de cómo va a ser la materia, de qué va a tratar. Así que más bien va a ser breve, de todas formas su contenido es más bien general, como les acabo de decir. Bien, ¿qué vamos a ver en principio en esta materia, en Psicología de la Personalidad? Bueno, principalmente vamos a ver el concepto de personalidad. Pero vamos a ver el concepto de personalidad en el contexto de la psicología y no en un contexto sincrónico, es decir, estructural, sino en un contexto historizado, es decir, en la historia de la psicología. Vamos a hacer un breve recorrido de la historia de la psicología como ciencia, cómo fue evolucionando desde el siglo XVIII, XIX, XX, las principales escuelas psicológicas, por lo menos las más relevantes del siglo XX, y cómo según cada escuela aparecerán también marcos teóricos diferentes. Porque con lo que nos vamos a encontrar es que cuando querramos definir el concepto de personalidad, si bien vamos a intentar hacer una definición general del concepto, nos vamos a encontrar que no hay una psicología, como se dice. Es decir, cuando hablamos de la psicología en singular, es un singular plural en realidad, que alude a varias psicologías. ¿A qué me refiero? A que no hay una homogeneidad, un mismo marco teórico psicológico para todas las escuelas, sino que hay escuelas diferentes, escuelas psicológicas distintas, y según el marco teórico de cada escuela, la definición de personalidad será distinta. Y será distinta de una diferencia no menor, es decir, será bastante distinta. Pero bueno, esto a grandes rasgos va a ser lo que despleguemos o intentemos desplegar este cuatrimestre que nos toque o como nos toque organizarnos dadas las condiciones. En esta primer clase que yo suelo dar, la verdad es que reconozco que estoy bastante incómodo con este dispositivo porque me impide no solamente percibirlos, sino ir conjuntamente dialogando. Entonces, como no tengo esa posibilidad, se me dificulta y tengo que dialogar conmigo mismo y con mis impresiones que tengo de clases de años anteriores. Yo lo que suelo hacer en las primeras clases es justamente preguntar a los alumnos, a los estudiantes, qué noción, qué representación tienen del concepto personalidad. Es decir, que me definan qué definición proponen del concepto de personalidad. Claro que no tenemos esa posibilidad, por lo menos hoy en día, con lo cual les cuento lo que generalmente suele suceder, que encontramos algunas definiciones posibles, pero son como muy divergentes, son muy diferentes y no cuesta reunirlas. Sin embargo, algunas que otras características se pueden integrar, ¿sí? Y de hecho las vamos a integrar a medida que vayamos viendo un poco la historia de este concepto. A mí me gusta mucho comenzar este concepto proponiendo a partir de una de sus líneas etimológicas, es decir, de la historia de la palabra persona. La palabra persona, si uno la hace derivar al griego, viene de personare, para sonar, ¿no? Para sonar. Y tenía su sentido en el contexto de la práctica teatral griega. La personare era la máscara que se ponían los actores para que la voz resonara y se proyectara mejor, ¿sí? Allí donde estaban haciendo teatro. Con lo cual, el concepto con que nos encontramos de personalidad
es el de una máscara que nos ponemos para amplificar la voz, ¿no? Esa sería como la primera definición que proponemos. Y es interesante, ¿por qué es interesante? A ver, me parece que es interesante porque nos da la posibilidad de seguir esa metáfora en la que personalidad sea como una máscara, es decir, algo que se interpone entre yo y el mundo, ¿sí? Algo que está en el medio, una máscara es algo que se pone entre el rostro y el mundo, ¿sí? Pero si pensamos a la personalidad como una máscara, que sería esta primera línea, por ejemplo, ¿qué habría detrás de la máscara? Es decir, no detrás, sino antes de la máscara, el rostro. ¿Y qué sería el rostro? Es decir, la esencia, puesto que si la personalidad es una máscara, es un está intermediando, no es algo esencial, lo esencial está del lado interno. Ese sería el rostro. ¿Y qué sería el rostro para nosotros? Bueno, ahí yo me sitúo y siempre he respondido, digamos, de esta manera, desde esa filosofía que se llama existencialismo o existencialista. Y el existencialismo es una corriente célebre filosófica que enseña la equivalencia, por así decir, lo digo torpemente, entre el ser y la nada. Es decir, para decirlo en nuestros términos, que ese rostro que está antes de la máscara, que sería la personalidad, ese rostro es una nada. ¿Pero qué quiero decir cuando digo que es una nada? No es cualquier nada, porque no es nada de nada, sino que es una nada. Antonio diría una nada, ¿qué nada? Pero me refiero a que es un vacío circunscripto, es decir, contenido en una forma, pero es un vacío que por su propia dinámica va en busca de su propia negación, que sería el ser. Es decir, a ver, para decirlo mejor, para intentar decirlo mejor, ¿qué somos en tanto ese rostro? Somos una nada, pero justamente como padecemos, por así decir, nos da repulsión esa misma nada que somos, nos negamos y salimos a hacer algo. ¿Qué cosa? Cualquier cosa. En realidad no cualquier cosa, porque ahí nos vamos a encontrar, bueno, con lo que ustedes ya imagino que deben haber visto en otras materias, con ciertas marcas, con ciertas estructuras del psiquismo que hacen que uno no hace la cosa de cualquier manera. Pero lo que me refiero es que esa nada que somos, según el existencialismo, somos una nada arrojada a la existencia. Es decir, cuando nacemos, en el momento en que nacemos, somos una nada en tanto que humanos. Es decir, lo humano se construye en lo social, es decir, a partir de que se nace y todos los estímulos sociales que puede haber en su desarrollo. Sin embargo, en el momento de nacer somos una nada arrojada a la existencia. Luego vamos intentando torpemente ser para otros, ¿sí?, negando esa nada que somos. ¿Por qué digo nada? Bueno, porque acá sería fundamental el diálogo, ¿no? Yo les preguntaría a alguno de ustedes quiénes son, y seguramente algunos me dirían los nombres, y los nombres son cosas que nos han puesto, son sonidos que nos han puesto nuestros padres, pero no somos nuestros nombres nada más. Entonces algunos me dirían, bueno, soy, y dirían de lo que trabajan. Y está bien que el trabajo es una gran parte de uno, pero tampoco el ser de uno es solamente de lo que trabaja. Entonces, llegar a esa nada que cada uno es una nada distinta pero la misma, ese sería el rostro. Yo sé que no estoy siendo claro y en última instancia en esta primera presentación no me interesa ser claro. Me interesa en todo caso proponerles esta metáfora y jugar con ustedes un poco
algunas consecuencias, ¿sí? Repito que estamos presentando la personalidad como una máscara y el rostro, eso que está detrás de esa máscara, es ese vacío existencial que la filosofía llama el ser, ¿sí? Bueno, obviamente la personalidad, vamos a trabajar otras definiciones. Esta de máscara es simplemente lo que la etimología de la palabra me permite, es decir, por esto de ser para sonar, ¿no? Pero es interesante pensar la personalidad como una máscara. ¿Por qué? Porque una máscara es algo que uno se pone para presentarse en el mundo. Y la personalidad no cumple un poco esa función. Es decir, la personalidad no es ciertas formas características de ser que adoptamos, nos ponemos para presentarnos en el mundo ante los otros y ante nosotros, ¿sí? Entonces, ese carácter de intermediario, por supuesto, más simbolizado y más enriquecido, me interesa retener entonces de la personalidad como una máscara este carácter de intermediario, ¿no? Uno se pone la máscara para presentarse en el mundo, para salir y presentarse, ¿no? ¿Qué sería del mundo social sin esas máscaras? ¿Qué sería si pudiera haber un contacto directo entre la nada que soy, ese vacío, y el vacío de un otro, ¿no? Pensemos las relaciones más elementales sociales sin ningún tipo de reparo en que hay un otro, ¿no? Sin ese hacer máscara, ¿no? Sería insoportable la vida social si la relación fuese entre un vacío y otro vacío nada más, ¿sí? Me viene a la memoria una definición de un gran psicoanalista contemporáneo que dice: el amor es la distancia más corta entre el abismo de dos individualidades, ¿no? Interesante imagen para tenerla ahí y trabajarla cuando vayamos desarrollando estas ideas. Repito entonces, vamos a tener dos ejes con esta materia: la historia de la psicología, que no es, repito, una sola, es la historia de la psicología como ciencia, teniendo en cuenta la multiplicidad de las escuelas psicológicas más relevantes, ¿sí? Entre las cuales veremos el conductismo, la Gestalt, el cognitivismo, ¿sí? El psicoanálisis. Perdón que ponga el psicoanálisis, en realidad no es una escuela psicológica, pero es una praxis autónoma, pero está en relación con los fenómenos psíquicos. Bueno, ya lo vamos a ver esto más adelante. Pero bueno, principales escuelas, como dije, repito, la Gestalt, el conductismo, la psicología cognitiva, la psicología humanista, en fin. Haremos un recorrido oportunamente de estas escuelas con apoyos de textos que les iremos mandando, con clases de apoyo que seguiremos haciendo, imagino. Eso, bueno, ustedes sabrán, lo vamos organizando en estos tiempos, como se van dando ciertas condiciones. Entonces, repito, por un lado tenemos esta historización de la psicología como ciencia, y luego tenemos entonces la construcción del concepto de personalidad, ¿sí? ¿Qué es la personalidad? ¿Cómo vamos a definir a la personalidad? ¿Qué definición le vamos a dar en esta materia a la personalidad? ¿Sí? También vamos a comenzar haciendo una pequeña historización de cuándo aparece el concepto de personalidad, por ejemplo en el mundo griego, ¿sí? Eso tendrán ya en breve algunos apuntes que van a apuntalar estas cuestiones que estoy nombrando. Vuelvo entonces a esta primer noción o metáfora de la personalidad como una máscara, como algo que intermedia. La máscara tiene en sus ribetes, en sus definiciones ontológicas, una máscara no es solamente algo que oculta lo que tapa, sino que la máscara también ayuda a revelar aquello que está oculto. Ustedes saben, incluso las máscaras en el sentido antropológico aparece en ciertas
culturas, como en Venecia, en diferentes contextos, pero en todos los contextos culturales donde aparece la máscara, aparece relacionado con festividades como carnavales, en fin, diferentes tipos de orgías, diferentes tipos de eventos sociales y culturales. Pero en todos los contextos donde aparece, la máscara está para tapar, pero también para manifestarse auténticamente en el ser. Es decir, para ser sin la censura social, por así decirlo, ¿no? Es decir, repito, este doble carácter, este carácter paradójico de que tapa y a la vez permite ser aquello que estaba oculto, ¿sí? Tiene una doble funcionalidad, tapar pero también permitir, ¿no? Pensemos en nuestras, bueno, no ahora, pero en los carnavales de hace 80, 90 años, que uno se ponía máscaras. Yo, por lo menos en mi infancia, me acuerdo de máscaras de plástico que uno se ponía. Y uno tenía como cierta impunidad para hacer travesuras, por ejemplo, ¿sí? Me refiero a eso, ¿no? Pero digo, qué carácter paradójico interesante. La máscara como posibilidad de tapar, de ocultar y a la vez de mostrar, de manifestar, ¿no? Esto incluso en las prácticas del teatro, más específicamente en el clown, por ejemplo. En el clown, que es una especie de caricatura grotesca de uno mismo, eso sería el clown. Lo sabrán algunos que han hecho o algunos que vean, pero digo, en el clown aparece esta nariz roja que uno se pone, roja o de cualquier otro color, pero ya algo que deforma el rostro, ¿no? Y ya al deformar el rostro, ya hay algo en este presentarse en el mundo de la máscara que cambia, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a seguir trabajando en la medida en que abordemos diferentes definiciones o vayamos enriqueciendo y desarrollando las diferentes definiciones que abordaremos oportunamente del concepto de personalidad. Bueno, hasta acá me parece como primer presentación de la materia es suficiente. Les recuerdo que ya les haré llegar alguna información escrita que haga referencia a lo que hemos intentado comentarles y charlar hoy y que ya vaya instalando algunas cuestiones contextuales de lo que hemos mencionado. Bueno, hasta acá por hoy. Muchas gracias.